quiero finalizar nuestra charla porque usted mencionaba un punto también fundamental, y es, al principio hablaba de los traumas que pueden quedar, de todo el maltrato que se da a las víctimas, y quisiera preguntarle cómo debe ser el tratamiento que se dé a una víctima de trata cuando ya se la ha rescatado de ese mundo, ya se la ha rescatado de ese contexto, porque claramente de lo poco que he podido de pronto conocer acerca del tema, se sabe que la víctima de trata no es una víctima convencional, no es una víctima que entienda que ha sido víctima, sino que cree que sí, que cree que de pronto esa era su vida normal y la estamos sacando injustamente. ¿Cómo debería tratarse este asunto? Bueno, ya que me haces esa pregunta, al principio no recordaba la otra consecuencia que produce la explotación sexual. Yo señalaba disociación, y la otra era trastorno de estrés postraumático, que es la que también ocurre para los veteranos de guerra, ya me acordé. Entonces, fíjense las secuelas de las que estamos hablando. ¿Qué necesita una víctima de trata de personas que ha sido rescatada, una víctima de la explotación sexual? En fin, necesita una ayuda psiquiátrica y psicológica permanente. O sea, la salud integral aquí es muy importante. Debe ser constante. Porque aquí, de hecho, los índices de suicidio, los índices de drogadicción, etcétera, etcétera, son muy grandes en mujeres prostituidas, precisamente porque la hostilidad que han tenido que vivir, pues les implica que deban acudir, por ejemplo, a drogas para poder subsistir en esa realidad. Por eso se disocian. Entonces, aquí el acompañamiento médico es tema clave. Hay otro tema que debe tenerse muy en cuenta, y es que muchas de estas mujeres tienen hijos e hijas. Entonces hay una preocupación y hay una imposibilidad también de llevar a cabo un tratamiento de manera tranquila si tú sabes que tu hijo o tu hija pues no puede estudiar, no puede comer, no puede dormir. Pues el Estado tiene que también tomar dar parte, un apoyo, entrar a actuar. Por supuesto. Entonces, situaciones como esas son las que tiene que prever, ¿sí? De manera integral el Estado debe de solucionar todos esos puntos. Esos puntos importantes. Le agradezco mucho por ese asunto que es fundamental, doctora. Y quiero terminar hablando sobre el tema de mujer, de género, pero enfocado en mujeres procesadas. Me gustaría que cerráramos con este asunto. Frente al tema de mujeres procesadas me surge un aspecto básico. De hecho, aquí quiero mencionar una sentencia de uno de mis maestros en Derecho Penal, el doctor César Valencia, al cual le mandamos un saludo muy, muy, muy cálido. Por supuesto, un saludo al doctor y el amigo, y bueno, a César Valencia, muy querido, doctor Valencia, que es un juez muy reconocido, y también tengo la fortuna de que sea un amigo. Y de hecho, con el doctor Valencia discutimos muchas veces, y vimos en su despacho una providencia muy, muy interesante que fue famosa a nivel de todo el país, y es cuando él menciona el tema de que la Fiscalía como ente acusador debe hacer las investigaciones en torno y con perspectiva de género. Me surge la duda en temas de medidas, sobre todo, y es qué se puede hacer en concreto, qué se puede implementar en el sistema judicial para asegurar que las mujeres procesadas penalmente mantengan sus derechos conforme a los compromisos internacionales que tiene Colombia, por ejemplo la Convención Belén do Pará y muchos otros que, como usted lo dice, existen, pero hay que aplicarlos. Entonces, ¿qué se puede hacer para que se refuercen estas medidas, sobre todo en mujeres procesadas? Bueno, yo creo que sí hay un problema estructural que no solo serviría para eso las medidas que ahorita se me vienen a la mente, sino para mejorar, por ejemplo, la Fiscalía. Se me ocurre en primer punto, bueno, ¿por qué no tenemos un control interno en la Fiscalía que responsabilice a su vez a fiscales que no atienden, por ejemplo, lo que estás mencionando, estándares convencionales en puntos de derechos humanos de las mujeres? Fíjense que eso sí está más claro en Estados Unidos, pese a que la Fiscalía ya tiene pues mucha más libertad. Allá sí existe un control interno en punto de las acusaciones, o sea, que sí sea concordante esa calificación con ese hecho. Aquí vemos que no tanto, aquí vemos que puede variar mucho de fiscal en fiscal, es decir, ¿cómo es el control interno allí que nos pueda garantizar eso? O sea, ¿cuál es la responsabilidad interna de la Fiscalía que vamos a implementar? Eso por un lado. Igual podría ser... se me viene a la cabeza pues por la Defensoría, porque muchas veces la primera dificultad con la que cuentan pues las mujeres procesadas es que no se entienden con su defensor. Esto incluso lo
narrado bastante de justicia. La ONU tiene también un informe bastante bueno en punto de mujeres procesadas por estupefacientes, en los que señalan que la primera dificultad ha sido con su defensor, porque el defensor tiene sesgos, estereotipos, y le dice, no, acepte cargos. Es correcto. No, allánese de una vez, que eso igual no vale la pena pues pelearlo hasta juicio. Entonces, eso mismo puede estar ocurriendo en las víctimas de trata de personas, en fin, que estén siendo procesadas por otros delitos. Y que no hay defensores que se pongan la camiseta y que digan, yo voy a pelear para que se haga justicia, y sobre todo, no solamente justicia, sino también un cambio en la jurisprudencia o en el precedente. Y al final las mujeres terminan siendo víctimas incluso del mismo sistema. Le agradezco mucho, doctora, por contarnos esta amplia gama de tópicos. También los intelectuales del podcast que han estado aquí durante todo este episodio, y bueno, invitarla a dar un mensaje final abierto al público para cerrar esta entrevista que ha estado maravillosa. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, Luis. Lo que podría decir es, bueno, estudiemos el capítulo de explotación sexual del Código Penal. Muchas veces en las universidades que dicto clases en posgrado, me dicen con frecuencia, profesora, nosotros no vimos eso en el pregrado, o sea, esos delitos, no, nosotros en penal especial ni idea, menos en penal general. Entonces, hay un punto, un vacío allí que parece subsiste en las universidades, al menos en pregrado. Entonces yo los invito y las invito a que escudriñemos mucho estos temas, porque para la realidad colombiana sí que los vamos a necesitar, y realmente en punto de derechos humanos de las mujeres y las niñas tenemos una deuda histórica, y este es un gran ejemplo de ello. Muchísimas gracias, doctora, de verdad, por su participación en el podcast. A ustedes, nuestros queridos intelectuales, les damos las gracias por estar en este episodio número 23. Los invitamos a que sintonicen los otros episodios que hemos estado realizando de esta cuarta temporada, que compartan este contenido y a que comenten sus opiniones frente al tema. Recuerden que nuestras redes sociales van a aparecer por acá abajo en la pantalla para que puedan también seguirnos, y nosotros nos vemos en una próxima, porque esto fue El escritorio de Luis. Con Luis Sandoval. Ha sido un gusto. Chao, chao.